Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy. Ese colega que te llama cuando querías ir a trepar y no tenías plan, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzl. Seguro que has oído hablar de Petzl o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzl nació en Francia de la mano de Fernand Petzl en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución, y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzl en 1991 y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock and Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy continúo la charla con Juan Marbarro sobre distintos temas que trato en mi nuevo libro El curioso arte de disfrutar de la escalada. En concreto, en el programa de hoy hablamos sobre los grados y nuestra relación con ellos, sobre los aspectos meditativos de la escalada, sobre la autoconfianza, sobre miedo, sobre visualización. En fin, damos una buena vuelta a nuestro acercamiento a estos temas tan interesantes, a esto que va más allá de simplemente subir por las rocas. Sin más, dentro Juan Marbarro. Hablando de el dominio de la mente y todo lo que nos viene a la cabeza cuando estamos escalando, tiene un capítulo que dice que escalar es como meditar, y luego hace una crítica en el que dices que escalar no es como meditar, porque parece que eso de fluir y todo eso, que es más difícil de lo que parece, y que cuando estás escalando te vienen como muchas cosas a la cabeza que impiden esa concentración máxima que sea la meditación. Pero yo aquí tengo un matiz que decirte, una crítica, digamos. Cuéntame. Yo creo que escalar sí es como meditar, precisamente por eso, porque meditar es difícil de cojones meditar. O sea, uno se piensa que cuando yo quiera me siento ahí, cierro los ojos y respiro y medito y me ilumino en 3 días, pero nunca lo hace. Y cuando lo hace, de repente te das cuenta que tienes mucha más basura en la cabeza de la que pensabas, ¿no? Y con la escalada pasa igual, ¿no? Dices tú ves ahí a tu colega subirse por la vía silbando, y cuando te subes tú, dices tú, a eso lo hago yo, pero luego te subes y igual tienes más cosas en la cabeza de las que pensabas, ¿no? Entonces, se parece a meditar en cuanto que es un proceso difícil también, ¿no? No es que llegas, te encaramos una vía y aunque tu colega la haya hecho fácil o tú ya la hayas hecho fácil otro día, te va a ir todo bien y no vas a pensar en nada y se te va a olvidar que tenías miedo y no vas a juzgar si un canto es bueno o es malo, ¿no? Eso es como algo que se trabaja, ¿no? Para llegar a ese punto, ¿no? Eso lo dices también en el libro, y yo apunto que eso, que la meditación es también eso, ¿no? Que sea cual sea el estilo de meditación que cualquiera elige, sea haciendo yoga, sea sentándose a meditar, o sea bailando, o sea lo que sea, sigue siendo igual de difícil que meditar escalando, ¿no? Sí, hombre, sí. Cuando hay un estereotipo, generalmente está por algo, ¿no? Algo de verdad hay detrás de eso. Lo que pasa es que estaba cansado de ese lugar común tan manido y tan recurrente de la escalada de meditación, Y me lo venían alumnos, ¿no?, a mis cursos que
tenían una disonancia enorme entre sus emociones y lo que realmente hacían, con mucho miedo, con muchísima distracción, con muchísimas cosas a trabajar, y luego te bajaba y te decía, esto es meditación. Y yo, esto para mí quizás es lo opuesto, ¿no? Pero lo opuesto en el sentido de que, ¿cómo definimos la meditación? Para mí la meditación es el no hacer. Claro. Es sentarte y observar. Y en la escalada realmente queremos hacer muchas cosas. Y sí puede llegar... Comparte, yo estoy de acuerdo contigo, en ese matiz que me has dicho, pero en el contexto del libro lo que quiero decir es que normalmente lo que yo he experimentado en mí mismo cuando era más principiante y lo que veo a mi alrededor y lo que experimento conmigo mismo ahora mismo es que tú piensas escalando. O sea, en ese lugar común la gente dice, no, es que la escalada requiere tanta concentración que en cuanto te pones a escalar se te olvida todo. No, lo normal es que estás muy concentrado en tu distracción. Es muy difícil estar muy concentrado realmente en el movimiento, en la escalada, en la textura, en tu propiocepción, en tu respiración. Es muy normal que estés concentrado en ciertas distracciones de tu mente. Ya sea el miedo, ya sea tus expectativas por el rendimiento... Ya sea que eres principiante y tienes que atender a demasiadas cosas y no sabes muy bien y estás aturullado, ¿no? Ya sea la gente que hay por ahí debajo, ya sea lo guay que quieres quedar frente a la persona que te está asegurando. Pero es muy normal que estés pensando en otras cosas, aparte de la tarea que tienes entre manos. Entonces eso para mí no es meditativo, no lo tildaría como meditativo. Lo que pasa es que es verdad que se presta a que en ciertos momentos pues ocurran esos momentos breves o menos breves en los que realmente uno tiene una atención bastante más focalizada y más, digamos, plena en la tarea que se tiene entre manos. Pero para mí eso es raro. Y si se persigue, es más raro aún que ocurra. O sea, que tiene que ocurrir sin que lo busques. Claro. Tiene que surgir, ¿no? Porque tiene como un proceso preparatorio para llegar ahí, ¿no? El enfoque que le di al libro de escalada y yoga, en el que al final la tendencia es llegar a la meditación, en el yoga, ¿no? Es la tendencia es llegar a conseguir la meditación, pero hay 6 pasos antes de llegar a la meditación, ¿no? Tienes que recorrer unos cuantos pasos, dominar unas cuantas cosas, ¿no? Unos cuantos códigos, unos cuantos... La postura, la concentración, la respiración, todo, ¿no? Entonces, claro, pero la cuestión es que la meditación no es algo que uno dice, voy a escalar y meditar. Es algo que te viene, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajas una vía, ¿no? Y estás haciendo un proyecto y al final lo encadenas. Yo sí que, después de trabajarlo mucho, claro, ya todos los movimientos son automáticos, no tienes que pensar, sí que hay como momentos de concentración tan intensa, ¿no? En los que a lo mejor duran 30 segundos, ¿no? Que a lo mejor son 2 metros de la vía, en la que realmente no estás pensando dónde pones la mano, dónde no la pones, si el canto es grande, si el canto es pequeño, si te va a caer, si el asegurador te estará cogiendo bien, si la chapa está lejos, si está cerca, ¿no? Eso es... Al final la meditación creo que consiste en eso, ¿no? Es una concentración tan intensa que no hay nada entre tú y lo que estás haciendo, ¿no? Digamos. No hay ningún pensamiento intrusivo, digamos. Yo no soy un gran meditador, Juan. He meditado alguna vez en mi vida y en semanas concretas que me ha dado por ahí. Y tengo... de flow también, sí, ¿no? Hay mucha gente a mi alrededor que está metidos en la meditación y en el budismo, pero no lo he explorado más allá que desde un punto de vista cognitivo y puntual. Pero yo creo que el que medita y que lleva una actitud meditativa por la vida puede estar meditando escalando, al igual que puede estar meditando dando un paseo, al igual que puede estar meditando mientras friega los platos o coge el autobús, porque es una forma de estar. Pero creo que hay otras actividades mucho más meditativas que la escalada, como puede ser mismamente fregar los platos, tío. Porque es mucho más fácil entrar en ese tipo de estado cuando la actividad es repetitiva y no requiere de tanto input por tu parte, de tanto responder a estímulos complejos. Entonces, por supuesto que se puede llegar, y yo he llegado y de vez en cuando ocurre y surge y dices, ¡guau, qué guay este estado de flow! Que
bueno, pues lo podemos llamar una experiencia meditativa, pero no es tan común. Y eso de que en un proyecto todo esté automatizado, yo en mi proyecto más gordo, 80 y tantos pegues, hasta los últimos pegues cambia cositas. O sea, está automatizado hasta cierto punto y te grabas con una cámara de vídeo y escalas diferente cada vez, aunque utilices los mismos pies y las mismas manos, que eso ya en gente no muy experimentada es rarísimo, pero tú ponte que eres un escalador experimentado, que te sabes la vía y utilizas los mismos pies y las mismas manos en todos los pegues, te grabas un pegue, te grabas otro y escalas diferente. Entonces, claro, ¿cuál es esa automatización real? Bueno, existe, ¿no? Pero realmente hay procesos cognitivos y luego cuando entras en ese estado de flow, pues joder, claro, es difícil de analizar porque estás en lo que estás, no estás escribiendo en una libretilla, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo ese pegue de encadenes y escalé la parte de abajo muy bien, pero bueno, recuerdo también que ahí había pensamientos en mi cabeza, ¿no? Y evaluación, ¿no? De, uy, esto cómo lo estás haciendo, esto otro, no sé qué. Hice el reposo y ahora hice el primer movimiento que es durísimo y no lo hice bien. Fue lo único que cagué en todo el pegue, luego el resto lo hice perfecto, pero ese como que no cogí el agarre bien. Y tengo vídeos y ¡buah! Fui volando. Pero en mi mente sabía que no lo había cogido perfectamente y aún así decidí seguir. Y después de eso, o sea, el pegue fueron 6 minutos, pues ahí sería minuto 2 y medio. Después de eso realmente sí que, ¡pum!, entré en ese rollo. De decir, hostia, bien, está saliendo todo bien y se fue gran parte de mi cabeza de esa evaluación constante de cómo voy con respecto a otros pegues en los que sé que me he caído o que no me he caído. Y ahí sí entré en eso, pero claro que incluso en eso, ¿no? En ese pegue número 87, ¿qué es esa meditación, ese estado de flow? ¿5 segundos? ¿30 segundos? Sí, 2 minutos? ¿El pegue entero? ¿Me he iluminado cuando he pasado por allí? ¿Me he pasado el juego? No, puede ser simple, no tiene ni siquiera por quedarse en todos los proyectos que tengan, ¿no? Y puede ser lo que tú dices, 5 segundos puede ser. Porque el paso anterior a la meditación es la concentración, ¿no? Que la concentración es como el enfoque en algo, pero que va y viene, ¿no? Que tú te concentras un momento y enseguida piensas, no, no lo he agarrado bien, ¿no? Entonces, pero luego haces como el esfuerzo para volver a concentrarte. Y entonces, cuando ya más o menos has hecho el esfuerzo varias veces de concentrarte y llega el momento en el que solo estás concentrado de verdad, ese momento sí es el momento meditativo, por así decirlo, ¿no? Pero claro que no es que la escalada no es como la meditación, ¿no? O sea, no es meditativo en sí, sino que hay que llegar a escalar meditativamente a través de trabajar la concentración y otras cosas, ¿no? Y bueno, lo que decías de que fregando los platos es más fácil meditar, a veces cuando haces una actividad que es poco exigente, es más difícil concentrarse, ¿no? También, por eso también yo hablaba de la escalada como herramienta para estimular la concentración, porque la concentración es algo que se trabaja, ¿no? No es algo que tú dices, no, yo ahora me siento y me pongo a leer un libro y me lo leo del tirón, no. Cuando ya llevas leyendo el libro un tiempo, notas que empiezas a concentrarte más y que empiezas a entender mejor lo que dice y que puedes leer más tiempo, ¿no? Pues eso igual, ¿no? Cuando empiezas a trabajar una vía o empiezas a escalar, te das cuenta de que pasas más tiempo concentrado que al principio, ¿no? Entonces eso sería un poco... Sí, y sí, sin duda es un aspecto de la escalada que nos atrae a todos. Entonces tampoco podría yo venir aquí a decir, no, bueno, esto que es un lugar común me lo paso por el forro de los pantalones. No, hombre. Era una pequeña crítica y bueno, lo pienso así, ¿eh? En mi opinión, no lo considero una actividad meditativa, pero considero que tiene unos rasgos de concentración y de exigencia y de diálogo que lo prestan a ser mentalmente muy interesantes y muy dados al crecimiento personal. Pero bueno, como para mí la meditación es otra cosa, pues claro, no, sí. Ahí lo dejo. Sí, yo creo que tú lo planteas con eso, con las expectativas que pueda tener el Paco de cualquiera, ¿no? Es decir, yo voy a escalar y allí fluyo por la roca porque estoy fuerte, ¿no? Y de eso nada, ¿no? Para fluir por la roca te queda todavía mucho trabajo, ¿no? Para fluir por un grado te queda un trabajo y para fluir por el siguiente grado te queda muchísimo más trabajo todavía. Claro, y fluyes por esta vía, te vas a la de al lado y no. Y a lo mejor un grado más bajo o un estilo que se te da mejor y
Y entonces, pues son cosas todas a trabajar, ¿no? Y nada, hablando de los grados un poco también ahora, tienes como un capítulo dedicado a los grados y quería Y preguntarte. 5 podían haber sido. Y 5, claro, pues sí, pues, con todo lo que se habla de ellos, ¿cuánto se podrían haber escrito? Y nada, te quería preguntar cuál sería, desde tu punto de vista, una perspectiva sana con respecto a los grados. Bueno, lo primero, aceptar que la escalada deportiva sin grado no existe. Claro. Eso es impepinable. Necesitamos una vara de medir y es una actividad que surge como consecuencia de la búsqueda de la dificultad. Entonces, si buscamos la dificultad y no podemos decir que es difícil para nosotros y que no es difícil, pues nos vemos vacíos, ¿no? Entonces, la deportiva surge con el grado y eso es así. Entonces, veo también muy absurda la postura de no, yo no quiero encadenar, no, los grados no me importan. Pero, hostia, tú miras también la guía para saber en qué te metes y qué no te metes y acabas buscando decir, oye, pues he superado. Entonces, esas posturas hippie-happies me parece que tienen poco de elaborado en cuanto al pensamiento, ¿no? Entonces, partimos de la base de que esto es una escala imperfecta, difusa, subjetiva, como lo queramos llamar, pero es la escala que tenemos y más o menos no funciona. Y que creo que lo sano es lo que estábamos hablando, no identificarnos con el rendimiento del día y entender que es una escala que está ahí y que posiblemente si atiendes a decenas de vías o centenares de vías y despegues en diferentes escuelas tenga más o menos sentido, pero en una vía concreta pues es muy razonable y normal que haya una disonancia entre lo que tú esperas de ese grado y tu experiencia en esa vía. Y que no pasa nada. Que si para ti es más fácil digerir todo esto diciendo que esa vía es 7B y no es 7A, dilo, no pasa nada. Que prefieres decir, oye, es que yo soy purista y me apunto el grado que tiene y que dice la vía, pero luego realmente para mí adentro me estoy diciendo esa vía es 7B, pues no pasa nada tampoco. Creo que hay que normalizarlo, que las cosas van a sentirse siempre o casi siempre diferentes a las expectativas que tenemos nosotros con respecto a esa dificultad, ya sea para arriba o para abajo, que está bien hablarlo, que los grados personales están bien, igual que están bien para la élite, que uno diga que es 9C y el otro diga que es 9B+, porque no puedo decir yo que esto es 6C y tú dices que es 6B+, y que... Bueno, pues posiblemente los dos tengamos razón, porque posiblemente eso atienda a que a nivel morfológico pues haya cierto tipo de movimientos de la vía que a mí me hayan costado mucho esfuerzo, yo ese esfuerzo lo identifico con la C, y tú tengas otros rasgos morfológicos que te hayan hecho identificarlos con el B+. ¿Quién tiene razón? Claro. ¿Va a suponer la misma dificultad para mí con 1,85 m y hay Pindex de más 11 una vía de placa en la que haya que estirarse a coger una regleta? No, ni de coña. ¿Hay un techo en el que me tenga que encoger y traccionar muchísimo y esté lejos? Pues no. Entonces, que está guay, que está guay, que los necesitamos, que están bien, sí, que es chulísimo sentir que progresa y la medida de nuestro progreso en este caso es tener un grado más alto. Fantástico. Y que no hay que identificarse con un número y una letra, porque eso es absurdo. Yo no soy Miguel 8A+, ni era Miguel 7C hace unos cuantos años. Soy Miguel Sancho y ni siquiera sabría definirte qué significa eso, ¿no? Claro. Pero que mi valía personal no viene con un número y una letra. Eso es una medida del progreso que he tenido como escalador, de mi entrenamiento, de lo fuerte que están mis músculos, de lo inteligente que soy pisando, de un montón de cosas. Y ya está. Yo creo que la forma inteligente de relacionarse con los grados es asumir que existen, aceptar que están ahí, perseguir los grados más altos si eso es un juego que te gusta como a mí y no tomárselo de forma personal. Claro, es una medida, ¿no? Simplemente, y bueno, nos sirve para medir nuestro progreso, nos sirve para marcarnos un objetivo. Claro. Como decíamos antes, ¿no? Que es importante marcarse un objetivo alto y poder desarrollarse en el camino, ¿no? Entonces, pero claro, no identificarse con eso y también no compararse con los demás, ¿no? Porque igual tú tienes tu camino y otro tiene su camino, ¿no? Y
Y uno tiene más tiempo para escalar y otro está más dotado físicamente por genética o por lo que sea y otro entrena más, ¿no? Claro. O sea, si la comparación te va a llevar a tener una mejor versión de ti mismo y a mejorar tu experiencia, pues bienvenida sea. A mí me motiva muchísimo poder ir a escalar, que a veces puedo, con gente que tiene características parecidas a las mías y que es grados parecidos a los míos, porque me hace esforzarme más. Claro. Y me motiva mogollón que ellos encadenen, pero me motiva a dar una versión mejor de mí mismo, ¿no? Y entonces en ese caso ese pequeño pique, esa pequeña competición bien llevada me parece fantástica. Claro. Pero si esa comparación es para hacerte sentir peor, claro, si la cosa no es el grado, la cosa es lo que tú elaboras, ¿no? Ahí es donde está el problema. Sí, el cuento que te cuentas también, ¿no? Un poco con respecto a eso, ¿no? Porque también hay un capítulo que dice, hablando de con quién vas a escalar, ¿no? De la mezcla de los 5 aseguradores, muy interesante, ¿no? ¿Crees que estamos atrapados en las creencias de nuestro círculo? Totalmente. Y es muy difícil salir de ellas, o cuánto difícil es salir de ellas. Bueno, lo que pasa es que ¿cómo defines tu círculo? Claro, yo ahí he dicho los 5 aseguradores, pero son los 5 aseguradores y los 10 youtubers y los 10 libros que te lees, ¿no? Tu círculo no es solo la gente que te rodea físicamente, es todas las influencias que tú tienes a tu alrededor, pero es muy complicado tener ideas 100% originales. Si las ideas son una pequeña mutación sobre una idea que has escuchado o que has visto, ¿no? Muy complicado tener maneras de escalar totalmente originales. Tu comportamiento en el sector de escalada, el número de vías que haces, el tipo de vías que haces, si te caes o no te caes, si das más pegues, si escalas con una buena meteo, si escalas al sol, a la sombra, es lo que has visto, lo que te han enseñado tus colegas con los que escalas. Y de repente te vas a otro país y flipas y dices, hostia, esta gente, las cosas que hace, ¿no? Y si estuvieras en ese país harías lo mismo, ¿no? Pero claro, o otro país o con otro grupo o con otro grupo de amigos, sí. He dicho otro país por salir fuera del contexto totalmente. Pero que vas con el grupo del Roco A y te vas con el grupo del Roco B del barrio de al lado y de repente te cambia la experiencia totalmente. Pero eso, sí, estamos por completo influenciados por nuestro círculo. Lo que pasa es que ahora mismo nuestro círculo pues, puede ser bastante vasto en cuanto a la cantidad de estímulos que recibimos. Entonces, por suerte, pues tu asegurador favorito puedo ser yo con este libro y no nos hemos conocido ni hemos compartido cordadas físicamente nunca. Sí, eso. Lo que pasa es que conlleva más esfuerzo, ¿no? Ponerse en la actitud, ¿no? De poner en práctica lo que lees en un libro, ¿no? Digamos, o lo que ves en un vídeo de YouTube o lo que sea, ¿no? Que te influye mucho más si tu colega con el que escalas siempre te dice, no, esa vía no vale para nada, ¿no? Porque a él no le gusta, porque es un estilo que a él no le gusta, ¿no? Es rancia. Es rancia, ¿no? Esa vía es rancia, ¿no? Y un día están todas las vías ocupadas y te metes y tu vía preferida del sector de repente y no te hayas metido todavía porque alguien te dijo que era rancia, ¿no? Y te marcó esa creencia a fuego, ¿no? Y por muchos libros que hayas leído, por muchos youtubers, tú seguías pensando que era rancia hasta que alguien te obligó a meterte prácticamente o unas circunstancias te obligan a meterte. Sí, a ver, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si nos metemos en este libro que está escrito para escaladores atípicos, espero que para todos los escaladores, pero está escrito para escaladores que quieren pensar un poquito más allá. Pues, joder, si quieres pensar un poquito más allá, es normal que te plantees ciertas ideas que no son las que se están escuchando todos los días, que son las ideas que estamos debatiendo aquí ahora mismo. Y si una de estas ideas te cala y te resuena, también es fácil ponerla en práctica. Quizás a lo mejor vuelves a tu grupo de colegas y no la pones en práctica porque te da vergüencilla, pero otro día vas con otro grupo de colegas con el que no tienes tanta confianza y eres capaz de poner en práctica esas ideas nuevas. O sea que yo pienso que sí, que bueno, contenido que no sea directo de tus amigos también te puede influenciar mogollón. A mí me lo ha hecho, vamos. Sí. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio,
con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes, que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com, y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Claro, esa es la historia, ¿no? Que, bueno, que aparte de leerlo, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y arañar un poco esa jaula, ¿no? Abrir un poco el agujerito, ¿no? En la jaula y sacar una mano a ver qué hay, ¿no? Y nada, probar cosas nuevas, ¿no? Y probar caminos nuevos, vías nuevas y todo eso, ¿no? Ahí intento pinchar de vez en cuando en algunas frases concretas al que lee. A ver, ¿tú estás ahí, lo recibes como una seta o esto va contigo también, no? Claro, eso era un poco también lo que yo pretendía con mis libros, ¿no? Como al poner la filosofía y esos conceptos de los que habla la filosofía a través de la escalada, decir, oye, mira, aquí puedes probarlo, ¿no? Digamos, en esta cosa que es un jueguito de subirse por las piedras, ¿no? Y quizás no eres un profesional ni eres nada, solo vas a disfrutar, pues puedes probarlo, ¿no? Entonces, pues eso es lo interesante, ¿no? Hay un capítulo en tu libro que me gusta bastante y se llama El clic. Es muy interesante, ¿no? Cuando estás haciendo una vía y parece que no das pie con bola, ¿no? Y que está ahí, que no le ves color, ¿no? Y al día siguiente vas, o a la semana siguiente, o a las 3 semanas, ¿no? Y de repente te va saliendo y dices, parece que va a ser posible, ¿no? Parece que hay como un momento en que hay un salto cuántico en tu confianza y de repente ya te ves haciéndola, ¿no? Te ves encadenándola, ¿no? Hablando un poco de esta cosa, ¿no? Menciona algo así como la cuenta bancaria de la confianza. Es un concepto, una frase que me gustó bastante. Bueno, esto de la confianza es un ejercicio que le pongo mucho a mis alumnos y bueno, no es más que una metáfora, pero ponemos de forma explícita nuestra atención en ciertos aspectos positivos porque ese Paco que está ahí dando por culo ya se encarga de poner el foco en los aspectos negativos. Pero bueno, en esto del clic, yo creo que la historieta que contaba ahí fue en mi primera vía de octavo grado, hace un montón de años, bueno, no tanto, hace 5 años o así, en 2019, que fue una vía en la que me metí a jugar un poco porque no me quedaban otras vías en el sector y fruto de ese juego yo dije, esto es imposible, tal, pero fui otra vez y no sé si fue el tercero o el cuarto día que pum, hice los pasos duros. Y no lo había conseguido hacer, ¿no? Haciendo una movida muy bizarra con los pies, empotré los 2 pies y entonces me podía agarrar una ponzoña de regleta que en aquel momento no tenía fuerza para agarrar. Y entonces dije, hostia, que esto lo puedo hacer, bicho. Y eso es lo que quería ejemplificar, que en muchas ocasiones juzgamos los retos que tenemos a nuestro alcance, ya sean en la escalada o en la vida, por la primera impresión, por la portada. Por el primer pegue, por los primeros momentos. Y los primeros momentos en los que tú te enfrentas a algo difícil generalmente no son muy fructíferos. Lo que estás haciendo es recopilar información. Y si tú en vez de recopilar información pretendes rendimiento, pues mal vamos, ¿no? Yo en aquel momento tuve la suerte de, sin proponérmelo, ir a jugar. ¿Por qué? Porque había 50 vías en el sector y había hecho 49. No fue un gran acierto por mi parte. Lo podía haber hecho antes realmente. Pero había hecho 49 y en ese afán de decir, pues busco un reto nuevo, pues ahí me metí. También estaba entrenando, también tenía como objetivo hacer 8A, ¿no? Pero sinceramente no estaba preparado para hacer 8A. Lo que pasa que ese, pues también tuve la suerte de que me venía bien. Y eso, pues a fuerza de meterte a jugar y di 4, 5, 6, 7 pegas y de repente, ¡pum! ¡Hoy! Pues si esto es posible. También hubiera sido posible que dieras 4, 5, 6, 7 pegas y digas, oye, pues esto ni de coña, ¿no? Lo que quiero venir a decir con eso, que necesitamos ese tiempo de adaptación, que necesitamos esa pequeña experiencia y esa toma de contacto con los retos grandes para poder tener una opinión menos secada sobre nuestro desempeño en ellos. Aceptar que es frustrante al principio, ¿no? Aceptar que es frustrante al principio y tomar nuestras decisiones en base a una experiencia un poquito más dilatada. No es decir, ¡buah! Le he dado un pegue y es que ni llegué a la cadena.
Bueno, ¿y qué? ¿Tú crees que Ondra llegó a la cadena de Silence el primer día? No, normalmente no se llega a la cadena. O lo trabajas por secciones, o te dejas una cuerda y te subes la primera sección tirando de la cuerda y luego trabajas la otra sección. Eso funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué es ese clic? Pues he construido la suficiente confianza y he tenido la suficiente experiencia como para que en un momento suceda eso que en psicología deportiva llaman autoeficacia específica, ¿no? Es decir, hoy, ahora puedo. Y es fantástico, porque en ese momento ahora puedes, y en ese momento ahora puedes ponerte a trabajar otros muchos aspectos mentales que de repente te llegan de golpe. Bueno, dices, ahora lo puedo hacer, pero hay que hacerlo. Ese es un punto fantástico. Ahí no sé si hablo de ese abismo, ¿no? Que se abre cada vez más y más conforme más cerca estás, porque más grande es la presión que te autoimpones. Sí, más difícil es lo que te queda por hacer, ¿no? Como has conseguido manejar un cúmulo de cosas, pero todavía te quedan las cosas más difíciles que manejar, ¿no? Ya te vas asentando, yo qué sé, al principio no podías quedarte en un canto y ahora sí puedes, al principio te daba miedo una eje y ahora no te da miedo, y no, pero siempre te va quedando como cada vez lo más difícil por trabajar, ¿no? En ese cúmulo, ¿no? Pero por fortuna lo que decían, ¿no? Que esa cuenta bancaria de la confianza se va rellenando conforme vas haciendo progresos, pues conforme vas teniendo pequeños éxitos y entonces te das cuenta de que realmente si haces el trabajo que tienes que hacer lo puedes conseguir, ¿no? Sí, lo puedes conseguir y si no lo consigues pues has llegado a tener un camino maravilloso en el que posiblemente, si quieres, hayas aprendido y hayas tenido una buena experiencia. Se trata de eso, se trata de ponerse metas chulas y de que quizás se alcancen o quizá no, pero te lo puedes pasar bien por el camino. Y eso de pasárselo bien, ¿qué es euforia todo el rato? No, es un camino de autoconocimiento, de aprendizaje, de mejora como escalador, de mejora técnica, mejora táctica, de mejora o profundizar en una relación con tu compañero o tu compañera de cordada. Es eso, ¿no? Es poner una atención amplia a todo lo que rodea esta actividad tan interesante. Sí. El camino, ¿no? El proceso, otra vez volvemos a lo que decíamos, ¿no? Al no identificarse demasiado con el resultado y todas esas cosas, ¿no? No identificarse demasiado con el número, con el numerito, con el rendimiento, con la imagen que proyecto como escalador o escaladora, ¿no? Y bueno. Nada, ahora pues para terminar, para ir terminando, quería preguntarte sobre el tema muy interesante de la visualización, ¿no? Que es como una herramienta muy poderosa de visualizarte a ti mismo haciendo algo, ¿no? Y visualizar los pasos y que es muy poderosa, es muy simple, pero yo creo que no es tan fácil, ¿no? Porque yo algunas veces me ha pasado que estoy proyectando una vía y me caigo siempre en el mismo paso y me visualizo cayéndome en el mismo paso. ¿Sabes? Que hay como un componente ahí que realmente tienes que controlar tu mente y imaginar, ¿no? Imaginar lo que realmente quieres conseguir, ¿no? Y cómo lo quieres hacer y qué estado mental quieres tener en ese momento, ¿no? A mí, sinceramente, es una cosa en la que tengo mucho margen de mejora. No por el hecho de que no lo haga, sino que yo cada vez que lo hago más y lo practico, que es una cosa diaria, me funciona mejor. Lo que pasa es que llamamos visualización en escalada a un montón de conceptos que tienen una componente distinta, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos a pie de vía o en un reposo y decimos, bicho, visualiza, lo que estamos diciendo en realidad es, bicho, planifica. Es, claro, mira los cantos que te vienen, imagínate cómo los cogerías y cómo es la secuencia. Eso no es una práctica imaginada, ¿no? Que es lo que se llama en psicología deportiva esta visualización. Se llama práctica imaginada porque queremos involucrar más sentidos más allá de la vista. Esa visualización de esa práctica imaginada es, yo ya conozco esos movimientos y los tengo más o menos engranados en mi mente y yo voy a aprovechar un momento de tranquilidad en el que estoy en el suelo, entre pegues, o estoy en mi casa que me voy a dormir y voy a aprovechar ese momento para practicar la vía mentalmente. Y en esa práctica mental, realmente los caminos neuronales que se disparan en el cerebro son muy similares a los que se disparan cuando estás haciendo la propia actividad, con lo cual se genera un cierto aprendizaje. Entonces, puedes utilizar eso como aprendizaje técnico.
puedes utilizar viéndote pisando de forma precisa ese garbancito con el pie a una inclinación en vez de la otra para luego ayudarte a recordar en el pegue, o ni siquiera a recordar, a ejecutar de forma más o menos automática en el pegue el ponerle el pie en la posición correcta. Pues eso, como tantas otras cosas, es una habilidad que se va mejorando conforme la pones en práctica, que yo llevo unos cuantos años poniéndola en práctica, y cuando los primeros años de mi escalada no lo hacía ni de fly, y que me cuesta verle la precisión, el lujo de detalle, los otros sentidos y mantener mi atención en esa práctica guiada durante mucho tiempo. O sea, en esta vía que te comenté, que explico en el libro como ejemplo en el que me pongo para identificar mis procesos mentales, que fue caña al mono, que podía haber sido cualquier otra, le di muchos pegues mentalmente, o sea, visualicé o imaginé muchas veces esa vía y ese encadene. Me resultaba muy complicado, además, también que fuera el pegue entero. Entonces, pues bueno, como todo, ¿qué es lo más importante para mí de esa vía? Pues lo que iba entre reposo y reposo. ¿Cuántos movimientos eran? 23, pues prefería visualizar esos 23 movimientos que visualizarme desde ponerme el nudo hasta arriba. La parte de arriba desde el final, era una parte común a una vía de 7B+, que fue mi primera vía de 7B+, y la subía cada 2x3 para montarla cuando quería cambiar cualquier otra cosa. ¿Requería ese nivel de visualización allí? Pues no frente a la dificultad de 8A+ de debajo, ¿no? Entonces, pues bueno, como sabía que mi atención era limitada, incluso tumbado en lo alto de la cama, porque claro, yo hablo de estas herramientas, eso no quiere decir que sea el máster del universo, quiere decir que, bueno, que estoy ahí, que me las he currado y que puedo hablarte de lo que estoy haciendo, pero que yo haya escrito este libro no quiere decir que yo haya trascendido toda esta historia, sino que tengo estas mierdas en la cabeza y las comparto. Simplemente, pues la visualización tengo mucho que aprender. Conozco a otra gente que me dice que sí, que es capaz de darle 5 pegues seguidos de abajo arriba. Y yo, ole, qué crack, tío. Yo no sé si es Instagram el que me ha comido la cabeza, los smartphones o lo que sea, o que me hace falta realmente hacer un vipassana de 10 días en silencio, pero me cuesta, mantener la atención 15 minutos en una práctica imaginada sin que me entre otra cosa en la cabeza. Uf. Sí, no es algo fácil. Y imaginar lo que quiere imaginar también, ¿no? Porque lo que te decía, ¿no? Yo a veces se me va a la cabeza mientras estoy imaginando y se me viene a la cabeza que me caigo, ¿no? Y cómo me caigo escalando imaginándomelo, ¿no? Entonces sería... O bueno, simplemente que estás imaginándote la vía y te cosquillas en los pies en la parte que te da miedo, ¿no? Y te lo estás imaginando, ¿no? Sería un poco... Es normal, claro, porque tú estás de cierta forma poniendo en práctica esos patrones mentales, o sea, disparando esos circuitos neuronales que ya se han disparado previamente y es normal que te lleguen. Bueno, yo no sé, no soy un experto, pero te diría que en este caso lo lógico es volver a empezar y volver a intentarlo. Claro, igual que si te caes de verdad, ¿no? Igual que si te caes de verdad. Y poner la atención cuando estás llegando a ese paso a decir, oye, vale... ¿Será lógico que a mí me entre cosquillos en los pies cuando yo esté en ese punto? Sí, pues si me entra en la visualización, con ese cosquillo en los pies voy a ver qué hago, ¿no? Y es decir, pues escalo con ese cosquillo en los pies. Exacto. ¿Me estoy imaginando escalas con mucho esfuerzo? Sí, sería difícil pensar que estoy haciendo algo muy duro y que no estoy poniendo mucho esfuerzo. Claro, pues es lo suyo, decir, oye, pues estoy imaginándome el esfuerzo, estoy imaginándome la emoción, estoy imaginando todo eso y además consigo encadenar. Pero yo no sé si es tan importante que se consiga encadenar en esa visualización o no. Creo que es más importante el mero ejercicio de decir, voy a intentar poner atención al detalle, a esa microveta, a ese cómo piso, a ese cómo pongo la cadera, a ese si voy más con el hombro o voy más desde abajo con las piernas, ¿no? A todos esos pequeñísimos detalles que vas sacando conforme proyectas la vía, que puedes realmente volver a dar un pegue sin gastar esa energía, pues estando desde otra posición. O sea, otro de los conceptos que hablas muy interesantes son la táctica, ¿no? Y las decisiones que tomamos que nos llevan, que condicionan todo y nos llevan a eso, ¿no? Podemos también desarrollar la táctica a través de la visualización, ¿no? Y no solo también la táctica es algo que se planea antes o se planea durante. Tú quieres planear que en este reposo va a tirarte tanto tiempo, que quieres notar cierta sensación en ese reposo, que hay una sección de abajo
que es fácil y que tienes mucho peso en los pies y por lo tanto quieres escalar muy despacio para no subir pulsaciones y luego otra sección escalarla rápido, y eso es táctica, pues te puedes visualizar, deberías visualizarte escalando de ese modo, claro, por supuesto. Claro. Pero ¿dónde desarrollamos esta táctica? ¿Se hace antes o se hace durante la vía? La estrategia. ¿No Sí. sería como una diferencia entre estrategia y táctica Sí, también? en diferencia temporal, ¿no? Estrategias, que es lo que haces en tu día a día con tu escalada que te vaya a llevar a escalar bien. O sea, pues me cuido, descanso, entreno, descanso tanto después del último entrenamiento, me he planificado mi comida, me he acordado de llevarme café porque sé que me sienta bien, ¿no? Y luego entre pegue y pegue, pues me pongo un crono y descanso tanto tiempo. Yo que ahora mismo me mido la fatiga con un índice de esfuerzo y tiro de la regleta. Todo eso forma parte de tu estrategia. La táctica es qué haces durante el pegue. Pero qué haces durante el pegue fuera de lo que es escalar, ¿no? Cuánto reposas en cada reposo. Te echas para un lado, te echas para otro, reposas de una forma, reposas de otro. Cuánto corres en las secciones. Vas dando sacudidas entre cantos o te vas tirando a los cantos. Todo eso lo puedes integrar desde donde chapas. Te pones un alargue, no te pones un alargue, chapas abajo en la pierna o chapas arriba muy forzado. Todo eso es táctica, ¿no? Y todo eso puedes escalar la vía igual de bien y que te caigas pues porque te estás petando los chapajes, porque corres donde no tienes que correr, porque no estás utilizando bien los reposos, y eso es táctica. Y eso, bueno, lo entrenas sobre todo mirando a gente que lo hace bien. Ahí es donde lo entrenas, viendo a buenos escaladores. Ves y poniendo atención, ¿no? No es esa visualización, no es mirar pasiva, sino mira activa. Hostia, ¿dónde está chapando? ¿Qué hace? ¿Qué tensión tiene en el brazo cuando está colgando el chapaje? ¿Dónde está la tensión en su cuerpo? En esta sección, ¿por qué va corriendo? Y en esta, ¿por qué va tan despacio? Puedes ver la respiración, dónde se sacude, cuántas veces se da magnesio. Esto, si ves a gente que escala mejor que tú, aprendes un montón. Si ves a gente que escala mejor que tú en la vía que quieres hacer, aprendes muchísimo más. Y luego, pues dices, pues por imitación, como todas las otras cosas. Pues he visto esto, a este le está funcionando, voy a probar yo a ver si me funciona, ¿no? Claro. Bueno, pues creo que le hemos dado un buen pegue al libro, ¿no? Lo hemos flasheado un poco para que quien quiera escalarlo después tenga un poco de información previa. Y sí, aún así sorprende, porque hemos estado hablando mucho de las ideas que se transmiten en este libro, pero el cómo es singular también, ¿no? Está en formato narrativo. Está narrado también con mi voz, si lo quieres escuchar con los QRs, que no sé quién lo habrá hecho, pero bueno, ahí está, para el que quiera también. Eso es muy interesante, ¿no? Te lees como, ya te lo dije, ¿no? Me parecía muy interesante, ¿no? Porque haces como expones el concepto y luego tiene como el relato, ¿no? Que lo hace más personal, lo hace más experiencial, y además tiene el podcast, ¿no? Que si, por ejemplo, tu concentración fluctúa y te cansas de leer 2 páginas, pues luego la siguiente la puedes escuchar, ¿no? Está ahí, para hacerme omnipresente. No era mi intención. Bueno, mi intención era darle un poco de curiosidad y que fuera menos. Que todas estas cosas que estoy presentando pueden sonar muy espesas, pero realmente he pretendido, he intentado de la forma mejor que he sabido ser fresco y quitarle paja al asunto. Por ejemplo, un gran libro que a mí me ha influenciado mucho y que me gusta es Guerreros de la Roca. Y está ahí, como ese hay varios, ¿no? Pero son libros que, desde mi opinión, tienden a engrandecer a los conceptos, ¿no? Y hacer una cierta pompa de realmente mierdas diarias que todos tenemos que no son para tanto. Si es que todos tenemos miedo. Todos tenemos un culo, nos huele, ¿no? Todos cagamos y nos limpiamos y sale marrón. Pues esto es este libro. Vamos a quitarle la paja. ¿Sale marrón? Pues sale marrón, sí. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Pues con un pico, una pala, un hoyito, lo guardamos ahí o cogemos una bolsita y nos lo llevamos. Pues eso es lo que he pretendido decir. Oye, vamos a quitarle barniz a todo esto. Que esto de la psicología deportiva no es una cosa que sea para otros, que no hace falta tener 7 másters para plantear qué haces con tu mente, sino que se puede poner en práctica, que lo puedes charlar, que es para ti también. Claro, hacerlo accesible y hacerlo
práctico, ¿no? También, ¿no? Así como esto lo utiliza no sé quién para escalar no sé cuántos 8000 o para escalar 9B, ¿no? Esto lo puedes hacer tú cuando escales la primera vez en tu vida o cuando escales tu siguiente proyecto o cuando te enfrentes al siguiente desafío en tu vida que no tenga nada que ver con la escalada, aunque yo qué sé, o salgas con la bicicleta y hay un desnivel demasiado grande, ¿no? Como para tu estado físico, pues Tal puedes cual. también, claro. Tal cual. Esa es la historia. En fin, esas han sido mis pretensiones y si los recibes, pues bueno, estaré encantado de escuchar tus comentarios, a ver si he acertado o no. Por lo menos contigo, Juan, pues estoy encantado de que te hayas prestado a venir para acá a charlar de esto. Me parece una charla súper interesante, independientemente de que sea con este motivo, y estoy encantado de charlar contigo siempre. Pues bueno, me gustan mucho tus libros, tus ideas y también me han aportado un montón y me has enseñado el camino. Charlamos un montón cuando mi idea surgió por la cabeza de, oye, yo también quiero hacer un libro. Oye, pues ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo se edita? ¿Cómo nos lo comemos? ¿Solo o con desnivel? En fin, todas esas cosillas. Claro, la verdad es que cuando publiqué, hubo varias personas que me dijeron, joder, porque la escritura es muy simple, accesible, ¿no? La forma que yo tengo de escribir es simple y accesible y los conceptos parecen sencillos, digamos, que es como una forma de escribir también. Y hubo varias personas que me dijeron, joder, lo podía haber escrito yo, ¿no? Y uno de ellos fuiste tú, ¿no? Y dice, parece que son cosas que resuenan conmigo y lo podía haber escrito yo. Pero de todo eso que me lo dijeron, tú eres el único que ha escrito algo, ¿no? Y entonces al final eso Sí. tiene también mucho mérito, ¿no? Decir, hostia, Lo de lo podía haber escrito yo no era... Es que se puede leer de dos formas. No es que le quite mérito al libro, ni mucho menos. Era que lo podía haber escrito yo en el sentido de que me veía súper reflejado. Sobre todo en el del estoicismo. Claro, esa es la historia, ¿no? Que al final el trabajo de sacar lo que tienes dentro es un trabajo que te has tomado, ¿no? Y de poner voz a las cosas que piensas, cosas que has aprendido durante toda tu experiencia, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y al final, pues, cada uno escribe lo que le gustaría leer, ¿no? Y tu libro se nota que has escrito lo que a ti te resuena y lo que ha ido integrando a lo largo de tu experiencia como escalador y como estando en contacto con otros escaladores como está a través de tu podcast, ¿no? Muy bien, Juan. Pues nada, si le estábamos poniendo un cierre, yo creo que está magnífico. Sí, pues. Espero seguir en contacto contigo. Sé que hay cositas en tu horno por ahí y cuando quieras venir a contar, pues sabes que el micro está abierto para ti. Nada, muchas gracias. Ya charlaremos más veces. Son agradables estas charlas y espero que aporten algo también a la gente que las escucha, tanto como a nosotros, o al menos. Estoy seguro. Y ya está. Poco más, tío. Un abrazo enorme. Un abrazo. ¿Te gusta esto que has escuchado? ¿Te resuena o piensas que le puede gustar a un compañero de cordada? Te invito a profundizar leyendo El curioso arte de disfrutar de la escalada, el libro que he escrito para ti, para que puedas hacerte mejores preguntas, para que entables mejores relaciones con tus compañeros de cordada, para que realmente les saques más partido a tus días de roca. Lo puedes encontrar en muchos sitios, pero en rockandjoy.com/arte lo encontrarás dedicado personalmente por mí y te lo envío yo directamente sin intermediario. rockandjoy.com/arte. Espero tus comentarios, tu etiqueta en Instagram, tus mensajes. Sé que estás ahí escuchando cada semana, leyendo ahora, y que te aporta. Y cuando me encuentro tus impresiones me alimentan para seguir adelante, pase lo que pase y seguir creando nuevo contenido de calidad. Te recuerdo de nuevo rockandjoy.com/arte. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.